previo a esta crisis se dieron cosas que no se deben dar. Por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, ustedes saben que es de tendencia de izquierda. Esa declaración del presidente Obrador cruzó la línea de la diplomacia. Gente que son, en Ecuador le llaman caretucos. Caretucos son aquella gente sin vergüenza. Si tú haces un análisis, fíjate, la gente de izquierda no analiza lo que pasa en Nicaragua. Mira para otro lado, toda la violación en Nicaragua. En Venezuela ni se diga. Hay un problema de las, no de todos, pero de algunos de los que están en esa tendencia de izquierda. Fíjate no, pero que en ese sentido, doctor, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el mundo está polarizado. Sí, América Latina se está polarizando. Entonces, los de derecha van a defender los de derecha, sí, y los de izquierda se van a defender entre ellos. Es tanto así que, por ejemplo, de todos los países, el único que no condenó la acción del gobierno de Ecuador fue Bukele, porque Bukele es de derecha. Y hay ideología, o sea, hay ideología en los partidos. ¿Y qué tú crees? ¿Que el ladronismo no es una ideología? Ah, bueno, no, entonces interesa, es negocio. Mira, pero lógicamente. Que en estos días yo me encontré con una persona que me dice, oye, Modesto, oye, pastor, yo soy transeconómico. Oye, transeconómico. Sí. Soy un rico atrapado en un cuerpo de pobre. Sí, soy un rico atrapado en un cuerpo. Pero mira, eso está nuevo. Sí. Soy transeconómico. Oye, transeconómico. Entonces, cuando le pregunto, ¿y por qué eres transeconómico? Me dice, mira, yo deseo tener un avión, un apartamento de lujo, un carro de lujo. Sí, ese es mi deseo. Pero estoy atrapado en el cuerpo de un pobre. Analizando la cosa. Bien, señoras y señores, excelente. Hoy es lunes y como cada lunes, este equipo de comunicadores está con ustedes y para nosotros es un gran placer interactuar con todo ese público que nos sigue. Hoy tenemos la particularidad, si se dan cuenta, dentro del staff, hoy no está con nosotros el psicólogo Hersin Luna. El ojo meneado de hoy. Y es que don Hersin Luna está de cumpleaños y se tomó una licencia. Sí, etílica. Ay, pero Dios mío, pero señor, usted no respetan. Perdón, yo iba a decir ética. No es. Entonces, ya eso lo conversarán tú y Hersin cuando él venga a quejarse. Porque se sepa que le está celebrando su cumpleaños suficiente. Nada que ver con las opiniones de Víctor. Las opiniones de Víctor son particularmente de él. Sí, excelente, pero de todas maneras vamos a darle un aplauso a nuestro colega Hersin Luna que está de cumpleaños. Felicidades, y como yo sé que Miki se la sabe toda, sí, cuando viene a ver tiene seteado por ahí un cumpleaños feliz. Caray. Bueno, Hersin Luna, okay, te debemos el cumpleaños feliz, pero cuando estemos juntos. Lo vamos a cantar allá. También vamos a felicitar, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, una de nuestras seguidoras más asiduas. Se trata pues de Santa Sánchez. Sí, que estuvo de cumpleaños. Santa no nos desampara ningún día que este programa sale al aire. Así que, Santa, felicidades para ti. Equipo. Señores, saludos. Feliz porque nuestro querido y estimado Hersin está de cumpleaños hoy, donde estés, que le estés pasando bien. Hersin, pero porque muy bien. Gerson Luna, donde quiera que estés, que le estés pasando bien. Sabemos que sí. Los está cumpliendo feliz, según me dijo él hace un rato. Sí. Ni modo. Déjame silenciar esta locura aquí. Sí, pero digo. Pueden seguir conversando. Pero ahora no dejaste tú sin tema. Él va a silenciar eso ahí. Va a silenciar. Él silencia eso. Sí. Porque está silenciado. Bien, fantástico. Sí. Señores, miren. Aquí entre nos. Hoy tenemos un super programa. Y antes de empezar este super programa, vamos a mandar un saludo a Estanislao de la Cruz. Que nos honra hoy aquí en el estudio. Una figura. Sí, claro. Si digo egregia, no lo pongo viejo. Una figura egregia. Bueno, que todo se vale. Siempre murió.
De todas maneras, hoy tenemos un super programa. Tenemos el gran privilegio y el honor de tener con nosotros nada más y nada menos que al politólogo, analista y doctor en Derecho, el señor directamente desde Ecuador, el señor es Montero. Un jainero que tú trajiste de Ecuador, un jainero. ¿No fue así? Me dijeron que es jainero. Bueno, es jainero porque quiere mucho jaina. Pero el señor Modesto Montero, tenemos el placer y el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, presencial, en su programa, Analizando la Cosa. Fue que ti. Analizando la Cosa. Señores, lo prometido es deuda. Como ustedes saben, el mundo a nivel internacional está manejándose al borde de una navaja, al borde de una Gillette. Es decir, tenemos conflicto en diferentes partes del globo terráqueo. Por ejemplo, recientemente tuvimos el evento que cubrimos la semana pasada en este programa, donde el gobierno de Ecuador irrumpió en la Embajada de México para llevarse a un ciudadano que acontece que era vicepresidente de Ecuador y que estaba asilado en la Embajada de México y que México lo adoptó como huésped. No obstante lo que dicta el derecho internacional, el gobierno de Ecuador pues fue, irrumpió y se lo llevó. Lógicamente eso creó una crisis diplomática entre los dos países. Eso ha dado mucho de qué hablar en todo el hemisferio, la situación que se dio en esa embajada. Aparte de eso, también el sábado, todo veíamos sorprendidos y hasta consternados, si se quiere, cómo Irán atacaba a Israel. Por primera vez, independientemente de que son países tradicionalmente antagónicos, esta vez Irán reaccionó y le mandó por ahí para abajo drones, misiles y etcétera. Las consecuencias y lo que pasó, ya eso lo analizaremos a lo largo del programa, pero fueron eventos que se dieron en una semana, la semana pasada. Entonces, en función de esos eventos, reiteramos, tenemos hoy el privilegio y el placer de tener con nosotros al señor Modesto Montero. Y como ustedes saben, es una tradición nuestra recibir a nuestros invitados con un aplauso, por lo que vamos a recibir a Modesto con el aplauso que siempre recibimos. Bienvenido, doctor Modesto Montero. Realmente es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes y poder analizar. Yo llegué aquí a Esmeraldas cuando tenía 5 años. Yo soy jainero, soy apellido Montero, oriundo de El Cercado, San Juan de la Maguana y la Mata de Farfán. Pero soy dominicano, lo único que duré muchos años viviendo en Estados Unidos, y de Estados Unidos fui a Ecuador. Mi esposa es ecuatoriana y tengo 18 años viviendo en la ciudad de Esmeraldas y tengo la doble nacionalidad. Soy ciudadano ecuatoriano, dominicano por nacimiento y por cultura, y jainero porque cuando uno llega a la edad de 5 años no creo que tenga otra cultura que no sea de este pueblo. Soy jainero de corazón, estudié aquí desde la primaria. La primera escuela que asistí fue la escuela Fray Sebastián Ramírez Funreal, mira que me recuerdo de memoria, frente a la policía. Y después me hice bachiller en el liceo, donde conocí al padre de uno de los integrantes de ese panel. Muchas gracias. Ya, definitivamente, cuando... Te dije que era jainero por adopción y nacimiento. Cuando uno no olvida sus raíces,
pues es señal definitivamente de gratitud. Exactamente. Y qué bueno, doctor, tenerlo con nosotros. Pero en lo que a nosotros respecta, esta noche, pues vamos a tratarlo más bien como de Ecuador, porque de Ecuador es que se trata el tema y el análisis que vamos a hacer. No hay inconveniente, podemos tratar todos los Bien. temas que ustedes crean conveniente. Soy pastor, obispo oficial también, pero hay una parte interesante, que soy miembro de un movimiento político que estamos formando los pastores en Ecuador, se llama el Pragmatismo Ético. Llevamos al doctor Gerson Almeida, corrió a la presidencia de 17 candidatos, quedamos en 8º lugar, sacamos 2 asambleístas y uno de ellos hoy es el presidente de la República, el señor Daniel Noboa. Soy parte de ese movimiento. Del movimiento de Daniel. Daniel corrió con nosotros como asambleísta por una de las provincias de Esmeralda. Después, previamente sí. No terminó su periodo porque hubo un asunto interesante ahí. Okay. Corrió y ganó la presidencia. Pero la presidencia no la ganó con ustedes. No. No hay el apoyo de Pero de todas maneras, usted le conoce al señor Noboa. Sí. Qué interesante. Tengo el privilegio de compartir con él antes de ser presidente. Sí. Y ahora que presidente, pues hay ciertas relaciones. Bueno, en ese orden de idea, doctor, viendo los acontecimientos que acaecieron allá en la Embajada de México y conociendo usted al señor Noboa, ¿qué lectura usted le da a todo eso? ¿Cómo se dieron esos acontecimientos? Mira, en primer lugar, creo que previo a esta crisis se dieron cosas que no se deben dar. Por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, ustedes saben que es de tendencia de izquierda, sí. Hizo comentarios que si lo hacemos nosotros, yo lo hago, no tiene tanto impacto como que lo haga un presidente, porque se supone que cuando un presidente hace un comentario de la naturaleza que hizo, con todo el aparato de Estado que tiene, de todo lo que es la inteligencia del Estado, sí. Hacer un comentario como ese como que tiene un peso mucho más allá de lo que se pudo decir. Él dijo que Daniel Noboa ganó la presidencia gracias a la muerte ocurrida de Villavicencio. Entonces, decir es un presidente con ese poder que tiene el señor López Obrador, iba más allá de una simple declaración. Para mí es el primer elemento que comenzó a quebrajar las relaciones diplomáticas. Después, el vicepresidente de la República, el ex vicepresidente Glass, en el gobierno de Correa no fue vicepresidente, sino que estuvo muy cerca. En el gobierno de Moreno fue vicepresidente. De Lenín Moreno. Ahora, a él se le condena mediante una sentencia por un problema de corrupción a 6 años. Vino un juez y de una forma violatoria le permite salir mediante un habeas corpus cuando él estaba cumpliendo una sentencia. Pero él tiene un problema de corrupción. Ahora, una vez que él sale, a él le estaban haciendo otro proceso porque en Ecuador ocurrió un terremoto y los organismos, las Naciones Unidas y Estados Unidos aportaron más de $600 millones para la reconstrucción de las ciudades que fueron destruidas por el terremoto. Entonces se descubrió que muchos de esos recursos económicos, que fue él quien lo manejó, lo desvió. Entonces había un proceso que se inició prácticamente en el mes de septiembre, a él lo iban a citar en el mes de noviembre, y en diciembre él sale corriendo y entra a la Embajada de México. Al entrar a la Embajada de México, la embajada tenía 2 alternativas: o aceptarlo como un huésped o darle asilo político. Ahora, cuando tú le das asilo político a esa figura, implica que a la persona que se le está dando asilo político es un perseguido político. Entonces, no solamente el gobierno, él entra en diciembre y 4 meses después le dan el asilo político. Y aparte de darle el asilo político, el señor presidente, en una de la mañanera, sí, todas las mañanas,
lo entrevistan, hizo un comentario imprudente. Dijo que el vicepresidente Glass era un perseguido político. Y que no sabe cómo Ecuador pudo votar a un muchacho sin conocimiento, a un presidente inmaduro, se le fue la mano. Entonces esto cayó muy pesado y parece ser que el señor presidente, que no es un muchacho, es una persona muy preparada, estudia en Harvard y se graduó con buenas calificaciones, y aparte de eso fue asambleísta y estuvo dirigiendo la comisión económica, que era la más importante en la asamblea. Sí, es verdad que es joven, pero viene de una familia donde el padre de él por más de 3 o 4 ocasiones corrió a la presidencia, nunca ganó, es el hombre, uno de los hombres más millonarios de Ecuador, tienen una influencia tremenda. O sea, esa declaración del presidente Obrador cruzó la línea de la diplomacia. A mí me parece que el presidente Daniel cruzó una línea porque él sintió que la soberanía de Ecuador estaba siendo mancillada por el presidente de México. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me preguntas a mí como analista, yo creo que sí. No, pero vamos a hacer una cosa, doctor, mire. Producción preparó ahí un material para edificar al público que nos está mirando de los eventos que se dieron en esa embajada. Así que si el control es tan amable, y para pasar el videito para que poner en perspectiva. Sí, no, muy bueno. Adelante, el control. Por un lado, el gobierno de Ecuador, luego de la incursión armada en la Embajada de México en procura de llevarse al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado político en dicha sede diplomática, justificando su acción, el gobierno de Daniel Noboa ha calificado como una intromisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sistema de justicia y en los asuntos internos de Ecuador el haberle otorgado asilo diplomático al exvicepresidente, ya que éste fue juzgado y condenado por la Comisión de Delitos Comunes por los tribunales de la República Ecuatoriana, por lo que resulta improcedente y un irrespeto a la soberanía, la democracia y la dignidad de Ecuador por parte del gobierno de México, el haberle protegido otorgándole el estatus de perseguido político. Así lo expresó Gabriela Sommerfeld, canciller de la República de Ecuador, en entrevista para el programa ecuatoriano 24 horas. Bueno, el día de hoy, como siempre, todos los días sale el sol y hay que seguir adelante. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos de nuestro país y meterse no solo a través del sistema a interferir en el sistema de justicia, sino también con comentarios a deslegitimar las elecciones libres, democráticas, transparentes y dolorosas que tuvo el Ecuador meses atrás. No obstante las razones enarboladas por el gobierno ecuatoriano, la incursión armada en la Embajada de México en Quito no tan solo ha recibido la condena de prácticamente toda la comunidad internacional, sino que la propia Corte de Justicia del Ecuador ha declarado como ilegal y arbitraria la incursión en el recinto diplomático así como la detención del exvicepresidente Jorge Glass. Así lo proclamaron los abogados del detenido exvicepresidente al salir de la Corte Nacional de Justicia luego de conocer el recurso de habeas corpus presentado por ante este alto tribunal. Ha declarado que la detención de Jorge Glass ha sido arbitraria e ilegítima, concediendo un habeas corpus que por derecho le pertenece al ex vicepresidente de la República. Vamos por partes. Esto quiere decir que el discurso del gobierno se derrumba totalmente al haberse violado el derecho nacional, el derecho internacional y los derechos humanos del compañero Jorge Glass. Que el día de hoy la sala ha otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, declarando que su detención fue arbitraria e ilegal. Lastimosamente no obtiene la libertad porque sobre él pesa una acumulación de pena en donde quiero aclarar al Ecuador que ya ha cumplido más del 60% y no se ha podido beneficiar de la prelibertad. Eso ya es otro caso.
pero que el Ecuador sepa que la detención de Jorge Glass Espinel, hoy la justicia ecuatoriana repara, limpia la cara del accionar arbitrario en contra de un ex vicepresidente. Estamos preparando unos recursos porque a pesar de que el habeas corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse en su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Muchas gracias. Analizando la cosa. Señoras y señores, vimos los eventos que preceden, como explicaba el doctor Modesto Montero, que preceden a la incursión que se da allá en Quito a la embajada mexicana por parte de la policía ecuatoriana. Doctor, ciertamente el gobierno de Ecuador ha inaugurado y ha dicho que el gobierno mexicano, entiéndase el señor López Obrador, ha tenido algunas situaciones, algunas actitudes críticas para con el gobierno ecuatoriano y de hecho hasta se ha interferido en lo que es la política local, insinuando cosas que no son racionales si se parte del análisis de que México es un país amigo, no se asume que sea un país hostil hacia Ecuador y esas cosas, pero que ha hecho comentarios aparentemente en contra específicamente del presidente de Ecuador. Ahora bien, esa situación entre el presidente de México y el presidente de Ecuador, que más bien pareciera un asunto como personal, diría yo, porque de pronto no le veo otra explicación. Entonces, si bien es cierto que el presidente de México hizo las declaraciones que hizo y atacó o cuestionó la presidencia de Noboa, sí, con relación al candidato que murió en las elecciones de Ecuador y que Noboa ganó por eso, etcétera, ¿usted entiende que eso pudiera justificar la incursión a la embajada? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes. Y en Viena, en el año 1961, se adoptó mediante ley que el territorio de una embajada es como un territorio de un país, que no debe ser violado bajo ninguna circunstancia. Hay una soberanía y existe una soberanía que no se discute. Se acepta que hay una soberanía. Yo no puedo ahora decir que no hubo una violación a esa soberanía. Indudablemente es inconcebible, yo no lo puedo decir porque de hecho sí hubo una violación a esa soberanía. Aparte de eso, no es el único antecedente en el mundo. Recuérdate, en el gobierno de Juan Bosch, República Dominicana sufrió, en el gobierno de Juan Bosch, cuando uno de los líderes políticos que había en aquel tiempo, si no me recuerdo y mi memoria no me falla, era Benoit. Pedro Bartolomé Benoit. Sí, estaba en la embajada de República Dominicana, y ahí quien mandó pide la intervención el dictador que estaba en ese momento en Haití. La suerte fue que ya lo habían sacado y no lo pudieron encontrar, pero violentaron. Aparte de eso, nosotros hoy vemos con mucha alteración lo que ocurre en Ecuador, pero fíjense que en la embajada de Ecuador en Cuba pasó algo similar y hubo una tragedia porque murieron 12 personas. Si ustedes hacen un recuento histórico, en Guatemala, el papá de Menchú, que es una líder indígena, Rigoberta Menchú, murió en un incidente cuando ellos entraron en la embajada española. Con esto yo no estoy justificando la violabilidad o que se viole la embajada, pero sí, no se está probando que es recurrente ese. No podemos decir que lo que ha ocurrido en Ecuador es el único antecedente. Insólito. También recuerden lo que pasó en Irak
cuando entraron a la embajada de Estados Unidos, inclusive, y lo que pasó en el Perú también con Fujimori, que murieron muchas personas. Mira, yo lo que creo que cuando nosotros analizamos lo que se hizo en la OEA, que fue precisamente el presidente de Ecuador que lo pidió esa reunión, fíjate que no hay una condena al Estado de Ecuador, no, lo que se está condenando es el hecho de entrar a la embajada como se entró. Si ustedes ven lo que la posición de Estados Unidos y Europa es, lo que se está condenando no es el Estado de Ecuador, es el hecho de haber entrado a la embajada, porque hay un artículo 61 de Viena que establece que no se puede violar una embajada. Pero fíjate qué interesante, en ese mismo análisis que hace la OEA, establece que se debe tener mucho cuidado a la hora de dar asilo político y respetar las leyes soberanas de un país. Porque fíjate que esto es contraproducente, que en México defienden la soberanía y que yo estoy de acuerdo. De hecho, todos países tienen derecho a defender la soberanía. Pero la soberanía de Ecuador también fue mancillada por el señor presidente Obrador. Y no podemos negar eso. Ahora, lo que no podemos nosotros decir que como nuestra soberanía fue violada, vamos a justificar y no vamos a aceptar que hubo una violación también a la soberanía de México a través de haber entrado a la embajada. Y decir que, por ejemplo, todo el mundo sabemos cómo el vicepresidente Glass salió mediante un juez que responde al correísmo y violando toda la ley le da un habeas corpus, que es increíble, a una persona sentenciada. Esa figura jurídica no es para eso. Entonces, es muy interesante ver todo lo que está sucediendo. Ahora, este señor sabía que tenía un caso pendiente de corrupción. Miren, en Esmeraldas hay una refinería que fue potencializada por 1.300 millones de dólares y solo se necesitaban 400 millones de dólares. Ahí se llevaron 9.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares en Manabí de corrupción. Aparte de eso, los 600 millones de dólares que se dio para resolver el problema del terremoto, y hay prueba de eso, y él tiene una acusación bien fuerte. Entonces, está comprobado que tú no estás frente a un corderito, tú estás frente a una persona que tiene una sentencia y se ha demostrado que es un delincuente. Pero es muy duro decir esto, pero hay una sentencia. Entonces, tú no estás frente a ese corderito. Se logró llevar su computadora y su teléfono celular y ahora los jueces, la corte, acaban de permitir que toda la información que está ahí se use y va a salir muchas cosas a la luz pública. Otra cosa interesante, sí es cierto que hay un tribunal que acaba de decir que el apresamiento dentro de la embajada es ilegal. ¿Por qué? Porque no se tuvo una orden de un juez competente y no podía haber una orden de un juez competente en una embajada, es imposible. Nadie lo va a dar porque es ilegal, es contra la ley. Entonces, a partir de ahí, el juez determinó que es ilegal. Pero al mismo tiempo, que eso es lo que no se dice, cuando se dice una verdad media, al mismo tiempo, ese mismo juez que reconoce que los procedimientos para entrar a la prisión es totalmente ilegal, no permite que le den la libertad. ¿Por qué? Porque tiene una sentencia que cumplir, que no ha cumplido, y tiene un caso de corrupción muy fuerte. Y él no es una garantía, dicen los servicios de inteligencia del señor presidente, que esa misma noche estaba preparando y había un avión preparado para sacarlo del país. Es una burla. Entonces, hay que analizar eso. Yo no estoy diciendo aquí que no hubo una violación a la embajada. De hecho lo hubo, y por eso es que los países están condenando la violación a la embajada, al territorio, pero no están condenando al Estado de Ecuador, porque saben que el señor presidente de México, como toda la gente de izquierda, yo no sé qué es lo que pasa con la gente de izquierda, si tú haces un análisis, fíjate, la gente de izquierda no analiza lo que pasa en Nicaragua, mira para el otro lado, toda la violación en Nicaragua, en Venezuela ni se diga, y más sin embargo ni con el pétalo de una rosa el señor López Obrador dice nada con Maduro, que sí persigue a la gente, que no permite que la gente sea libremente sean votados. O sea, hay un problema no de todos, pero de algunos de los que están en esa tendencia de izquierda. Fíjate pero en ese sentido, doctor, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el mundo está polarizado. Sí, América Latina se está polarizando. Entonces, los de derecha van a defender los de derecha y los de izquierda se van a defender entre ellos. Estando así,
que, por ejemplo, de todos los países, el único que no condenó la acción del gobierno de Ecuador fue Bukele, porque Bukele es de derecha. Y sin embargo, mira, el de Argentina, Milei, que también es de derecha, sí lo condenó. Sí, pero vemos, por ejemplo, hay un paralelo entre lo que es la realidad de Ecuador y la realidad de El Salvador en el sentido de lo que es la delincuencia. Sí, entonces un poquito el ambiente social, sí, pareciera que el señor Noboa está emulando un poquito la dinámica el ímpetu que tiene Bukele. De Bukele, ¿verdad? Sí, pero en todo caso, para acabar con la delincuencia. Y quizá pensó, coño, se me va a escapar entre los dedos un delincuente. de corbata. Pero yo quiero, perdonen que quiero diferir en algo. Mire, yo he escuchado mucho la terminología de izquierda, de derecha, de izquierda, de derecha. Nayib Bukele no es de derecha, empezando por ahí. Y para mí, el de Nicaragua tampoco es de izquierda. No, yo le digo porque tuve la oportunidad, y se lo digo modestamente, de analizar el proceso de Nayib Bukele mientras me encontraba haciendo una maestría en comunicación política y marketing en Europa, en la Universidad Next, que es una universidad que está catalogada dentro de las 20 mejores universidades de Europa. Okay. Y le dije al profesor lo que le voy a decir a ustedes. Si usted hace un análisis del pensamiento, del accionar de Nayib Bukele tiene un gobierno práctico, que es el pragmatismo. Eso le iba a preguntar. Seguido por una corriente que nosotros estamos enarbolando, que es el pragmatismo ético, es nueva. Nosotros no hemos inventado nada. Lo que hemos hecho es que a ese pragmatismo, lo práctico, le hemos agregado lo ético. ¿Qué significa ese pensamiento ético? Lo que ese pensamiento ético determina es lo siguiente. No satanizamos que la gente tenga intereses. Los intereses son buenos para el desarrollo, son los que mueven el mundo. Para el desarrollo de una sociedad. Ahora, lo que no puede ser es que los intereses individuales, particulares, estén por encima de los intereses colectivos. Que cuando los intereses individuales chocan con los intereses colectivos y le va a hacer un daño a la colectividad, entonces los intereses individuales tienen que bajar. Sí. Cuando ustedes oyen a un Nayib Bukele que dice que cuando el dinero no se lo roban, alcanza. ¿Qué es lo que está estableciendo? Está estableciendo una ética. Sí. Y está estableciendo la moralidad dentro de la política, porque señores, si hay un producto que está desacreditado, se llama la política. ¿Y el político? El producto más desacreditado es la política que lo representa un político. ¿Por qué está desacreditado? Por la corrupción. Nosotros decimos dentro de nuestro pensamiento, y seguimos el mismo pensamiento de Nayib Bukele. Observe que el mismo pensamiento tiene Milei en Argentina, con otras cosas, porque él es economista y tiene otra cosa metida en la cabeza. Nosotros decimos que la corrupción es un fruto. Ahora, la pregunta del $1.000.000, cuando analizamos la corrupción como un fruto, y que ese fruto se llama político, ese político, ¿puede existir un fruto sin un árbol? No. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, si yo estoy hablando de un fruto, ¿cuál es el árbol? El árbol empieza por la raíz. ¿Cuál es la raíz? La familia. Hay un 80, 90, en algunos países, 70, donde las familias son disfuncionales. Y al ser familia disfuncional, se habla de disfuncional porque no funciona. Porque hay un gran número de mujeres que están criando a sus hijos solos. Hombres que crían a sus hijos solos y niños que se están criando con la abuela y niños que no se sabe con quién se crían. Y en mi centro de trabajo creamos una frase que se popularizó que dice huérfanos de padres vivos. Están ahí pero no funcionan. Entonces cuando yo escucho eso decir, ¿de dónde viene, dónde surge la palabra izquierda y derecha? Señores, ni la izquierda ni la derecha ha podido resolver problemas del mundo. Porque cuando gobierna la izquierda, la derecha hace todo lo posible para que fracase. Y cuando gobierna la derecha, la izquierda hace todo lo posible. Entonces, ¿de dónde viene la palabra izquierda y derecha? No, fue cuando iban a resolver un problema, ¿dónde? Un grupo se sentó a la derecha y otro grupo a la izquierda. Los de la izquierda tenían una posición y los de la derecha tenían otra posición. Es posición. Y por eso es que tú oyes gente hablando de izquierda y derecha. La Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Francesa. Si ustedes me dicen a mí que la corrupción en el mundo solamente ha estado en la derecha y que los izquierdas no han sido corruptos, te digo que no. Fallo. Si ustedes me dicen que solamente ha estado en la izquierda, te voy a decir que no. Miren América Latina, el problema que tenemos. Entonces yo creo que ese jueguito de izquierda a derecha, al final del día quien sufre es el pueblo. Sí.
Había una revista española, estoy buscando el nombre en la memoria, que decía ni de derecha ni de izquierda, manca. Por eso nosotros hablamos del pragmatismo ético. ¿Por qué lo práctico? Porque las cosas buenas que tiene la derecha hay que llevarla a la práctica. Las cosas buenas que tiene la izquierda hay que llevarla a la práctica, pero con una ética. Esa es la definición. Que los políticos no entren pobres y terminen multimillonarios, como ha ocurrido en este país, como ocurre en todo Sudamérica y en América Latina. Pero, Modesto, en este caso, cuando se da la entrada a la embajada, en los casos que yo usted ha planteado, entonces, ¿cuál sería quizás la sanción que venga para este país por haber hecho este atropelladero? Bueno, recuérdate que toda sanción se apela a un antecedente. No hay un solo antecedente donde se han sancionado a donde ha ocurrido eso. Y son 193 miembros que hay en la ONU, y es muy difícil que se pongan de acuerdo para sancionar solo en un caso específico, que fue Taiwán, que la sacaron y le dieron ese puesto a China. Nada más. Entonces, aparte de eso, Ecuador, con voz, porque no tiene voz y voto, porque está atrasado en la cuota, pertenece a una comisión fuerte dentro de la ONU. Entonces, todo esto es muy interesante. Nayib Bukele, como él dijo, está asesorando a Daniel Noboa en el área de cómo controlar el problema que hay del narcotráfico y la violencia. Sí, las pandillas. De la pandilla hasta tal grado de que se va a construir una prisión modelo al estilo de San Salvador. Yo lo que creo que este es un caso muy interesante. Yo le aseguro a ustedes que no va a haber una condena. López Obrador pidió que sea expulsado de la ONU y el mismo que dirige la ONU dijo que era imposible. Sí, pero me parece también que López Obrador está pidiendo una disculpa pública. Más que le expulsen de la ONU, una disculpa pública. Entonces... Yo pienso que la disculpa se va a dar, pero no va a ser pública. Pero el acto fue público. No, le voy a decir por qué. Porque estamos convencidos que él violentó la soberanía del país. No en el mismo grado quizá como él se siente que nosotros lo hicimos, pero lo hizo. Pero sí podemos estar de acuerdo en que la acción fue un arma de doble filo. Él va a salir más fortalecido de esta crisis que México. ¿Por qué? Porque México México y Uruguay son los dos países que a nivel de diplomacia ocupaban el número 1 en manejo de diplomacia. México se acaba de derrumbar con el problema, porque hubo un mal manejo de la diplomacia. Sí, claro. Porque, hubo una crisis de Ecuador que violó, y no decimos que no, pero hubo un mal manejo de la diplomacia. ¿De parte de México? Del presidente. Sí, del presidente. A través del presidente. Un mal manejo. Y si ustedes agarran la historia, agarran la historia de la diplomacia, México y Uruguay ocupan el número 1 en América Latina, en los países que mejor han manejado la diplomacia. Sí. Pero mire, Modesto, mire, hay un problema con eso. Y es delicado. ¿No? ¿Qué acontece? Por ejemplo, mire, todos vimos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se trata de un ex vicepresidente. Correa chilló la goma y anda corriendo por ahí para abajo, porque también andan detrás de él. Con una sentencia de 8 años. Bueno, pero también se vio, por ejemplo, en Brasil. Con Lula. Que a Lula lo metieron preso, lo aquerosearon, le dieron para abajo y toda la vaina. Sacaron, sin embargo, sale Lula y viene fortalecido y ocupa la presidencia. Y a Lula lo acusaban precisamente de los mismos hechos que están acusando a este señor, que era de corrupción y esas cosas. Entonces, ¿qué? A veces, porque nosotros somos observadores, ¿qué le digo? De lejito, porque uno no maneja todos los bemoles y todos los detalles, ¿verdad? Pero sí sabemos que en la política, como se está practicando ahora en los países, principalmente latinoamericanos, a veces hasta se presta para perseguir a adversarios políticos, como aparentemente, porque con esto no quiero decir que Lula sea inocente, no quiero decir que el hecho de que Lula haya vuelto y ganado no quiere decir que sea inocente, porque tendríamos que retrotraernos a este país, donde sabemos que hay casos serios de corrupción y siempre hay una posibilidad de salir. Siempre. Punto de inflexión.
que habla se llama Punto de Inflexión, de la bomba a la Guerra Fría. Empieza con los previos al estallido de las bombas. Tremenda serie, porque tú tienes que empaparte, y está hecha en datos reales, o sea, no es solamente la opinión, sino que presentan los hechos y te los van relatando. Y ese análisis que él acaba de hacer me deja en ese jueguito que Franklin lo menciona. Estamos en América Latina, entonces, don Modesto, camino a un punto de inflexión en lo ético, porque usted acaba de mencionar que tanto en la ultraderecha o en la derecha y tanto en la izquierda, los dos están usando la anticorrupción o el punto ético como base para el ejercicio político y el ejercicio del poder. Mira, te lo voy a contestar con algo simple, porque quiero que los amigos que están escuchando este programa, sí. No voy a filosofar mucho, ni voy a profundizar. Simple, mira, en una ocasión, la mentira se encontró con la verdad, sí. En un lago, y le dijo: ¿te das cuenta que hace calor? Sí, vamos a cambiarnos de ropa. ¿Qué le va a decir la mentira a la verdad si es verdad que hace calor? Sí. La verdad le dijo: calor. Sí, hace calor. Mira que el lago más hermoso. El lago era hermoso, sí, es hermoso. ¿Por qué no nos bañamos? Y se bañaron. Sí. La mentira salió corriendo, se puso la ropa de la verdad. Y se disfrazó. Y se fue. La verdad sale, y como no se iba a poner la ropa de la mentira, se quedó desnudo. Hoy la mentira anda con la ropa de la verdad. Sí. Y la verdad desnuda. La gente desprecia la verdad desnuda y abraza la mentira vestida. Todo esto es un rejuego de intereses, de política, de ideología. Porque, mira, yo no sé, más de 6 millones de personas de Venezuela. Nosotros tenemos cerca de 600,000 personas en Ecuador, venezolanos. Exiliados, políticos y económicos. Que duermen en la calle. Da tristeza. 6 millones de gente salieron de Venezuela. Una y potencia. Así mismo están en Estados Unidos. Y aquí hay muchísimos ya. Miren el mundo entero. Miren New York. Sí. Han empobrecido totalmente un país rico. Los venezolanos no emigraban. Sí, al contrario. Mira lo que hace Maduro. No permite que una de las candidatas, que es la que más preferencia tiene, la neutraliza. Ella elige a otra persona, no la deja que se inscriba. Va a unas elecciones, pone las elecciones que se supone que tenía que ser en diciembre, la adelanta para junio, pero establece las reglas de juego para él solo ganar. Sí. Díganme ustedes, ¿dónde están los que hablan de izquierda y de derecha? Los de izquierda que hablan de equidad. Sí. No vete a Nicaragua. Sí. No, Daniel Ortega para mí no es ni siquiera. Vete a Nicaragua. Entonces, mire, yo creo que más que discutir izquierda, derecha, es hablar de equidad y de una sociedad que la ética, la equidad es inexistente. Sí, porque donde quieras. Y déjame decirte algo, yo soy pastor, tengo una iglesia, soy obispo, y te puedo decir que la inexistencia de la iniquidad y de la ética también se refleja en la iglesia. Ya, me respondió media pregunta que seguía. Donde quiera que esté la naturaleza humana, va a haber. Me mató media pregunta ya. Y le voy a decir algo, los problemas en la sociedad en la que vivimos la generamos nosotros los hombres, los integrantes de la sociedad, pero también tenemos la capacidad para resolver los problemas. Y los problemas no se pueden resolver con violencia, se debe resolver con un sentido común, que aunque ese sentido común es el menos común de todos los sentidos, porque tiene que estar acompañado con un sentido de justicia, de equidad, y que la justicia tiene que ser ciega, debe ser aplicada a toda la persona por igual. Pero lamentablemente la justicia tiene un ojo tapado. Es tuerta. Tuerta. Sí. Y eso no debe ocurrir. Yo te digo a ti como pastor, como apóstol, como un hombre que predico la palabra de Dios y estudié leyes. Sí. Y camino ahora por el camino de la política, y dicho sea de paso, y sé también que nosotros los cristianos, la iglesia, no podemos ser y no somos el ejemplo total para transformar la sociedad. Ya me respondió la pregunta. Porque, ¿qué cosa esta?
los mismos problemas que están en la sociedad donde vivimos están dentro de la iglesia. Así es. Yo le iba a hacer esa pregunta, entonces ya la voy a formular para que quede anotado que yo la hice, que conste en acta, que yo le iba a preguntar. Que conste en acta, que te la estoy, me estoy adelantando, porque yo no voy a negar mi nombre, yo soy modesto. Es modesto, sí. Una pregunta, este incidente, aparte de este incidente con México, también hubo una situación donde el presidente de Ecuador se dio una situación ahí medio complicada, donde él había dicho que le iba a facilitar a Ucrania unos equipos que eran de Rusia, y Rusia dijo que iba a dejar de comprarle, y después dijo que no te lo voy a entregar. Como usted maneja esos escenarios más que nosotros, y a nosotros lo que llegan son rumores, sí. ¿Usted pudiera edificarnos más bien sobre eso? Fíjate ¿Qué fue lo que pasó? Mira, cuando un gobierno decide venderle armamento a otro gobierno, sí, de la calidad que sea, por lo regular hay una cláusula donde le prohíbe a ese gobierno transferir esos armamentos a otro país sin previa autorización de quien le vende. Tú me lo compras, es tuyo, pero tú no lo puedes poner en manos de cualquier persona. Porque es mi tecnología. Correcto. Esa es una y aparecían rifles rusos usados contra... contra... el presidente, en una negociación con Estados Unidos, iba a ceder todos esos armamentos que están obsoletos para nosotros, pero que para Ucrania es como cuando tú te encuentras en un desierto y te dan un pedazo de pan con un vaso de agua. Es un bistec. Es un bistec. Es un bistec. Entonces, para Ucrania era importante. Entonces, Rusia dijo, no, señor, usted no puede ceder porque yo tengo un contrato que dice que usted no puede ceder, y entonces el presidente tuvo que regresar su palabra porque tenía que cumplir eso. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no hizo lo mismo con la embajada? Porque él consideró que su soberanía estaba mancillada. La estaba mancillando y él tenía que actuar. Modesto, no lo ha hecho. Y también, por lo menos no lo ha hecho hasta el sol de hoy. No lo va a hacer tampoco. No lo va a hacer. Según algo que usted dijo hace un ratico, él también le sacó partido político. Sí. Porque hubo un acercamiento de Estados Unidos. Y hacia lo interno, él ganó. Sí. Quedó bien posicionado. Sí. Entonces muchas veces ellos dicen, el problema mío no es de política exterior, es de política interior, las elecciones son aquí, y las elecciones de él son pronto, porque según yo estuve leyendo, en diciembre. Sí, él es presidente por un mes y medio. En noviembre empieza la campaña y en febrero votamos. Pero fíjate qué interesante esto. La popularidad del presidente estaba en un 83%. Que esto es otra cosa que hay que analizar a los internos. Dice que bajó un 7%. Pero no fue con ese problema. Estaba en un 83%. Y para Semana Santa matan 8 personas en Manabí. Empiezan los problemas otra vez del narcotráfico en Guayaquil. Se acrecienta la violencia y los medios de comunicaciones comienzan y los enemigos. Entonces ahí le bajó un 7%. Del 83% de popularidad. Es mucho. Es mucho y no es mucho. Pero no da, bueno, un 83% es mucha popularidad. Sí, pero tú te la puedes jugar. Con un 70%, se quedó con un 75%. Ese exactamente, ese es el porcentaje de hacer las grandes movidas y los grandes cambios. Sí, con un 50%. Entonces, ¿qué sucede? Con 49 no se puede inventar. Si yo fuera asesor político del presidente, te diría algo que pareciera descabellado. Sí. Y tengo los conflictos como él tenía, yo le digo, entra a la embajada. Sí. Porque ¿qué voy a perder? Señores, hay más de 30 antecedentes de embajada. Y Ecuador no ha sido ni el último ni va a ser el primero. Una pregunta, pero antes le voy a hacer una pregunta, pero antes de la pregunta vamos a saludar a Altagracia Vázquez, que nos saluda, Dios le bendiga siempre a todos. Felipe Osuna, buenas noches. Yeudi, el blog de Gaby desde Guatemala, un saludo para ti, Gaby. Y Altagracia Vázquez dice que no tiene audio. Dice aquí Altagracia Vázquez dice que no tiene audio. ¿En qué momento? Olga Macedonio Lozano, nuestra amiga de allá de Jalisco, México, nos está mirando y nos manda un saludo a todos. Gracias, Olga, por el seguimiento que nos da. ¿Qué le iba a preguntar? Mire, desde el punto de vista comercial, ¿qué representa México? Es una de las economías más grandes de Latinoamérica. En población, en territorio y en economía. ¿Cómo son las relaciones comerciales de Ecuador con México y si el presidente de Ecuador estaría dispuesto a jugársela y soltar a México y sacrificar esa simbiosis de yo me beneficio de ti, nos beneficiamos los dos, etcétera?
Mira, había un proceso de un libre comercio con Oceanía que para Ecuador firmarlo necesariamente México tenía que entrar en un libre comercio con Ecuador. Pero México, y los motivos para que analicen eso, no quiso, porque tiene una contradicción. Él no quiere que dentro de ese libre comercio entre el cacao, está leído, entre los camarones. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hizo el presidente que enfrió eso. El presidente también. Por ejemplo, aquí ahora mismo está el caso de que en Ecuador estaba Correa y su partido. En República Dominicana, el PLD y su partido. Sí. En Brasil, Lula y su partido. Y así sustantivamente. Pero todos sus partidos terminaron desacreditados por corrupción. Sí, pudiera ser. Pero estamos en eso, desde Bucaram. Pudiera ser que si, por ejemplo, el partido que está aquí, que está en este país, está en el gobierno, pero el otro que estuvo, pero ya no está, entonces que el de aquí trate de proteger al de allá, aún sabiendo, ¿verdad?, que hubo corrupción o no, sino protegerlo porque pertenecen a la misma línea pragmática de... Yo creo que... Y hay ideología, o sea, hay ideología en los partidos. Porque... ¿Y qué tú crees? ¿Que el ladronismo no es una ideología? Ah, bueno, no, entonces interesa, es negocio. Mira, pero lógicamente, porque inclusive, partidos que están en el poder ahora, dentro, para poner un ejemplo, la Internacional Socialista, este está en el poder, en este país, aquel no está en el poder. Este que está en el poder te financia la campaña a ti. Carlos Andrés Pérez financió. Carlos Andrés Pérez financió fue la campaña fue su gran fracaso. Fue un emporio económico. Mira, cuando tú estabas haciendo cuando usted estaba haciendo el análisis, yo me reí porque en mi mente yo hice un análisis muy interesante y me llegó a la mente que los partidos políticos funcionan como funcionan los abogados. Ya. Lo va a ofender. Que uno ve un abogado bien vestido. Miki, perdón. Me dice, me reportan desde México que no hay audio. Sí. ¿Hay audio? Ellos tienen falla técnica ya. Ok. Olga Macedonio, aquí nos reportan que hay audio y... Fue... Alta gracias. Y si Niurka, mi esposa, no me ha dicho nada, entonces hay audio. Fue interesante porque estaba tocando Gracias, disculpa. Lo del abogado y metió para que no siguiera con los abogados. Entonces, mira, fue sin tigueraje y sin mala fe. Si ustedes, y yo estoy seguro que sí, porque me he dado cuenta que ustedes leen, a través de una reunión que se celebró en Brasil, y el primer presidente que salió ahí fue Lula, nótate que comenzaron a salir presidentes de esa reunión hasta el grado que hoy se llama el Grupo de Puebla, que son de izquierda. Sí. Llegó Lula, Correa, en Paraguay un ex sacerdote, en Chile, Bachelet, en Uruguay. En la única parte donde no habían logrado gobernar era en Colombia. Y ahora entró Petro. Pero después, y con Chávez a la cabeza, que con el boom del petróleo, la economía fuerte, recuérdense que en una ocasión en Argentina encontraron maletas de dinero que entraban a Argentina. Sí, esta es mi cámara. Lo que pasa es que ustedes no me dijeron, me tenían que decir, mira, pastor, tu cámara es esa para que le hable al público, a no nosotros. Pero ustedes querían tener un diálogo conmigo y no con el público. Yo me he entretenido. Se ve bien como quiera. Fue intencional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos los análisis a nivel de América Latina y Sudamérica, ya no es solamente el problema ideológico. Porque fíjate que la posición de Boric, que es joven, que es de izquierda, es diferente a la posición de Petro. Fíjate que Boric sí condenó en la embajada, pero lo hizo de una manera muy fría. Petro se lo tomó. Pero fíjate qué falta de moral Petro, que hace eso y al otro día se reúne con Maduro. Entonces, ver la política internacional y lo que está pasando, cuando tú hablas de ideología, los gringos tumbaron eso. Cuando tú hablas de ideología, yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. En la BBC de Londres, que es una de las cadenas de noticias de mayor prestigio en el mundo,
ha salido análisis, estudios, donde dicen que hoy hay una crisis total de ideología. Que lo que la gente hace es presentar una ideología, pero que en la práctica la única ideología es posicionamiento y adicción al poder. Sí, eso es la realidad. correcto. Oye, posicionamiento político. La ideología es mantenerse cerca del poder. Adicción al poder. Por eso es que tú ves gente que son, en Ecuador le llaman caretucos. Caretucos son aquella gente sin vergüenza, que hace 4 años atrás tuvieron con un partido y después están con otro. Entonces, pues aquí estamos llenos de caretucos. Estamos llenos de caretucos. No, aquí hay un senador. Hay un senador que ha estado con 3 partidos y ahora va por el Partido Reformista, por el distrito. Sin mencionar el nombre. Le dicen Le digo. Como yo no soy de aquí, no sé el nombre de él. Pero es un senador. Usted no vio Pero es una realidad. ¿Tú viste la revista que hacían Freddy y Uchi que se llamaba DDT? El nombre de un veneno para... Mire, ¿de qué año son ustedes? ¿Ustedes se recuerdan? Yo nací en el 73. ¿Usted se recuerda? Entonces sí, tú Como la bueno, canción no, tú estabas muy pequeño. El PLD sacó en el tiempo de Jacobo, el álbum de la corrupción. Jacobo Maclus, el álbum de la corrupción. Mira, hoy no pueden sacar el álbum de la hoy muerte. no se puede sacar el álbum de la corrupción Hay que hacer la biblioteca de la corrupción. porque también ellos van a aparecer en el álbum de Hay que la hacer la corrupción. biblioteca. todos. Porque la corrupción Todos. es el producto que se llama político. Sí. Cuando usted analiza, con sus raras excepciones, Sí. con el señor presidente de este país que está gobernando, que viene de una familia adinerada, Sí. que no se ha enriquecido en el poder, después de ahí hay que contar con los dedos de la mano quienes no se han enriquecido. Caemos en el 60 y pico. Mire, lo mencioné por la revista. Y recuérdense que yo nací aquí, estudié en la Universidad Autónoma, Sí. fui dirigente de la Universidad Autónoma, trabajé ¿De en la... qué grupo? ¿De qué grupo? Vamos a ver, ¿de qué grupo? ¿Felabel? Feflas. 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 Tenemos un chiste Y con que Feflas. tu papá me atacaba mucho porque era feflista. Sí, Entonces, Flavio Suero. sí. Pero era amigo de Babado, El chiste, Babado sí, Torres, Babado que, Torres. que era de la UNER. Otro lío también. Y yo tengo ese, entonces, finalmente lo que le quiero decir es que cuando uno hace un análisis, yo tengo 65 años de edad, y una de las cosas que le doy gracias a Dios es que yo tengo una memoria muy buena. Y soy un lector, Sí. yo de que me levanto, que me acuesto, leo. ¿Qué fue? Qué El bueno. periódico Listín Diario, por cierto, de los antecedentes que le estoy contando, hace una semana exactamente hoy, que salió en el periódico Listín Diario todos los antecedentes de los problemas de las embajadas. Busquen lo que está ahí. Sí. El chiste venía, o digo el chiste, porque cuando usted dijo los caretucos, que dije que aquí estamos llenos de caretucos a nivel municipal, provincial y nacional, y que todos los días usted se levanta y encuentra 2 caretucos más, es porque en una revista, en la revista que mencioné, había un señor, creo que era el apellido Hernández, que fue candidato a vice de Juan Bosch en los 90, 86, 90, no recuerdo. Yo era un muchachito. Y en la revista lo publican en varios sketches. La revista era una revista cómica o un cómics, o sea, eran dibujos, muñequitos, aquí le decimos paquitos. Y en la revista dice alguien, pero tú te fijaste que fulano en los 8 cuadros consecutivos ha salido con un color diferente, porque iba cambiando de partido en cada sketch que salía, le cambiaban el color del partido y la cachucha, y la gente no se dio cuenta que ese era el chiste. Y cuando lo Ahora le llaman meme. Sí, exacto. Entonces el meme era que Los cada vez que el tránfugas. carajito, pero fue un funcionario de Santiago, no recuerdo el nombre, creo que era apellido Hernández, que fue candidato a... Mira. Exactamente. Mira. Cambió en 4 elecciones consecutivas de 4 partidos y nada más habían 4 partidos. No cambió más porque no había más partidos. Te cuento que la riqueza social Sí. en la que estamos viviendo es tanto que en estos días yo me encontré con una persona que me dice, oye Modesto, oye pastor, yo soy transeconómico. Esa está buena. Oye, transeconómico. Sí. Soy un rico atrapado en un cuerpo de pobre. Sí, soy un rico atrapado en un cuerpo. Pero mira, eso está nuevo. Sí. Soy transeconómico. Oye, transeconómico. Entonces, cuando le pregunto, ¿y por qué eres transeconómico? Me dice, mira, yo deseo tener un avión, un apartamento de lujo, un carro de lujo, Sí, ese es mi deseo. pero estoy atrapado en el cuerpo de un pobre. La cuenta bancaria mía no se entera de mis deseos. O sea, la riqueza social Sí, en sí. este tiempo,
a través de la revolución tecnológica que empezó en el 2006, 2005, que salieron el internet, los teléfonos celulares, que Obama a través del internet gana las elecciones, y Trump gana las elecciones con el uso de Twitter, desacreditando a Hillary Clinton, y cuando ella quiso defenderse ya era muy tarde. Entonces, hoy las redes sociales no se consideran medios de comunicación, pero plataformas tienen una función espectacular. Y son un tornillo difícil. Pero yo cuando estudié en Europa, por eso se hablaba de comunicación política y marketing digital. Fíjate, porque ven la política como un producto que hay que vender. Por eso es el marketing. Y a través del logaritmo, que tú puedes focalizar la información, que eso es lo que nos están haciendo. Fíjate que es tan interesante que yo leo muchísimo. Por ejemplo, leo todo lo que tiene que ver con la esa IA, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Y óyeme, cuando yo estaba en Europa, a mi teléfono celular, la noticia que me llegaba era solamente inteligencia artificial. Porque hay un logaritmo que focaliza y solo te mandan esa información. Y tú crees que lo que tú sabes es lo que está riendo en el mundo, y no es así. Sus gustos, Escúchame, y estaban hablando el compañero allá, estaban hablando de eso hoy, que ahora, Mariano, que ahora tú no puedes tener celular en mano y hablar de un tema, porque cuando tú vas a buscar una información ya te aparece todo lo que tú has hablado. Principalmente los anuncios. Porque lo hacen a través de un logaritmo de focalización, porque han metido el marketing en la comunicación y te están vendiendo. Pero mira, lo más interesante de todo esto, que eso sucede y lo están haciendo en la política, y les recomiendo un libro que acaba de salir, cuando yo estaba, el año pasado salió, se llama El Homo Videns. Homo Videns. Sí. B-I-D-R-S. Homo Videns. Significa el hombre que es teledirigido. Teledirigido. Que él no se dirige a él lo dirige. Hay otro libro, me parece de García Márquez, que se llama La Sociedad de los Idiotas. Estamos idiotizados y estamos siendo teledirigidos. Eso es así. Yo tengo totalmente un patrón. No, usted va, por ejemplo, a un tiempo, digamos, de 15 años para acá, ya usted no ve a niños jugando en la calle. Usted ve a niños con tablet y con celulares. Eso es lo nuevo, es decir, el jugar pelota, el día de Reyes nos despertaban a las 6 de la mañana. Ya eso no existe en nuestra sociedad. Todo el mundo esperaba los sábados para jugar. Estanislao, antes de ustedes, Estanislao de la Cruz, entrevistarme, les recomendó que no me dejaran hablar. Que me hicieran ustedes la pregunta para que me sacaran todo el provecho. Todo el provecho. Pero ha sido igual de fructífero para mí lo que ha pasado. Y de verdad, Franklin. No, definitivamente. Todavía tengo preguntas, Tener con nosotros un invitado como Modesto es un gran placer y un gran privilegio. Porque pero tú no lo estás despidiendo, ¿verdad? No, ahora que comience el mambo. Mira cómo se ríe el productor. Tiene conocimiento qué mirada más intensa. De causa. Y le llevamos un saludo a Dariana Alejandrina Castillo Rodríguez. Mi amiga. Que está saludando a Víctor. Mi colega, Dariana. Gracias. Bien, Modesto, con relación al tema de Ecuador y México, ¿algún último comentario que quieras hacer antes de movernos al próximo tema? Mira, yo amo profundamente a los mexicanos. Viajo mucho a México. Te puedo decir que en los últimos 2 años he viajado alrededor de 12 veces a México. Y el día 4 de mayo estoy en México dando diferentes conferencias. Si ustedes me preguntan a mí ¿cómo piensa con esta crisis hacia el pueblo de México? Los mexicanos, como tal, los ciudadanos, no se merecían que nosotros hiciéramos esto. Ahora, el problema que que ha ocurrido en Ecuador no es contra los ciudadanos mexicanos. Y el presidente López Obrador es un buen presidente. Ha sacado millones de gente de la pobreza
gobierna para la clase humilde. Acaba de tirar ahora un tren, un metro, que recoge muy barato para los mexicanos. Yo estuve allá, desde Chiapas. Tú tienes un presidente que no se ha enriquecido con el poder. No lo hizo cuando fue gobernador. No tiene, señores, no tiene. Un hombre serio, honesto. Sí. Y no va a correr, se retira de la política. Sí. Pero ahí viene el problema serio. No dejó relevos. Cuando la ideología se impone, es como cuando uno se enamora, que la gente te puede decir que la mujer es fea, que no sirve para nada, pero cuando ese amor llega al corazón, no se ve ningún defecto. Te vuelve ciego. El amor hace que la gente se enciegue, sea sordo. Yo creo que en la crisis que tiene Ecuador con México, ni los mexicanos merecen esta crisis, ni los ecuatorianos, perdónenme que diga ecuatoriano porque yo soy ciudadano ecuatoriano y dominicano. No merecemos esta crisis como ciudadanos. Correcto. Esto es un problema político, de posiciones políticas, que en un momento va a llegar a un control. Yo creo que el gobierno de Ecuador, desde mi punto de vista, no va a pedir excusa pública, lo va a hacer a nivel privado. Sí, diplomático. Diplomáticamente eso se va a resolver. Y Ecuador, los ecuatorianos tenemos una buena relación con los mexicanos. Los mexicanos son una bella persona. Yo he ido a México. Le digo que he ido a México en los últimos 2 años. Tenemos seguidores allá, tenemos seguidores. Franklin habla. Y no solamente he ido como turista, o sea, he ido por 2 semanas, corrido hasta 3 semanas. Yo tengo buenos amigos en México, a dar conferencias, a hablar todos estos temas. Yo escribí un libro junto con 32 escritores de América Latina. Se llama La vida es bella. Yo lo buscan en internet y yo estoy ahí. He escrito un libro también celebrando nuestra recuperación. Tengo algunos libros que no lo he publicado, pero lo he escrito porque a mí me gusta escribir. Entonces, yo tengo un gran amor, profundo amor a México, a los mexicanos, a mi país, Ecuador, por ciudadanía, y a mi país de origen, República Dominicana. Bien. Bueno, no, definitivamente. Yo no quiero que él se vaya sin dejar una pregunta. No, perdón, no se va todavía. Definitivamente, Latinoamérica somos una gran familia y aún en las mejores familias se presentan situaciones. Se discute. De manera que voy a coincidir de manera absoluta con el doctor Modesto en que este impasse entre los hermanos mexicanos y ecuatorianos, ojalá y se le dé el manejo adecuado, de manera que no tenga que trascender más allá y sigamos siendo tan panas y tan canchanchanes como manda Somos la ley, hermanos, Latinoamérica es una hermandad. y como debemos ser como latinoamericanos. Los mexicanos son una chulería y los ecuatorianos también. Así que buscar un embajadero cómodo y adecuado a eso. Ni siquiera nos vamos a ir a comerciales, Miki, pero para ya terminar, vamos a pasar el último corte que te puse para que hagamos así brevemente algunas pinceladas con relación a ese tema, que yo sé que el doctor Montero tiene bastante... Entonces, no me va a dejar aterrizar la pregunta aquí. No, hacedla, por favor. Vamos a aterrizarla porque de todo lo que se aprende uno debería ver las perspectivas. Usted mencionó, y me encantó esa combinación de palabras, pragmatismo ético. Creo que acabo de encontrar una ideología que perseguir, ya que yo había estado renunciando a todo. Y mencionó el efecto de los cristianos. Cuando dije que me respondió la pregunta, la salté porque mi pregunta era sobre el efecto o el impacto de los religiosos, sobre todo los pastores. Aquí hay concilios, hay, ¿cómo se llama lo otro? Concilios, hay concilios, pero hay 2, exactamente, que tienen más, para mí, tienen más participación política que religiosa. Y yo siento que la religión es la guía moral de un pueblo, o una de las guías morales del pueblo. Sin embargo, no asume eso y se mete en el mismo carril de la política que usted acaba de mencionar, que es un producto y que su materia prima es la corrupción. ¿Existe la posibilidad, Modesto, de que ese movimiento de pragmatismo ético empiece en República Dominicana a empujar y a crear una corriente? Nosotros estuvimos aquí dando una conferencia. Excelente. Estanislao le puede conseguirla. Tuvo el doctor Gerson Almeida, que es el presidente, y mi persona. Perfecto. Soy la segunda persona en línea.
Mira, cuando yo me encontré estudiando en Europa y que mi tesis, se la voy a ver si se la puedo enviar, es la participación política de los cristianos en Ecuador y su impacto en Esmeraldas. Qué bueno. Yo pude haber escrito a nivel general, pero coger una tesis de maestría a nivel general es muy complicado. Hay que aterrizarlo en un punto. Sí. Y aterricé en Esmeraldas. Dentro de la conclusión en mi tesis, yo digo que los cristianos tenemos un gran problema. A la política no se puede entrar como mesías. La parte mesiánica hay que dejarla fuera. Sí, eso de que Dios me llamó, de que me dijo que yo voy a ser presidente, en la política no cabe. Si Dios te llamó, tiene que guardarlo para ti. En la política hay que trabajar, hay que formar, hay que conquistar el voto. Guárdame este corte, por favor. Hay que hacer un análisis consciente de lo que estamos. Sí. Entonces, y saber el problema que tenemos los cristianos. Sí. En primer lugar, a nivel de religión estamos fragmentados. Sí, muy. En un montón de iglesias. Fragmentados. Sí. En segundo lugar, muy caudillistas. En segundo lugar, en la política un grupo la sataniza. Sí. Es del diablo de la política. Cuando en el cielo otro grupo es indiferente. Sí. Y en tercer lugar, no hay una identidad de clase. Recuérdate que hay cosas que uno aquí como cristiano, un partido cristiano. Sí, hay cosas que uno como cristiano no debería mencionar, pero es justo mencionar. Carlos Marx decía que la clase no se suicida. No. Queriendo decir que si yo pertenezco a la clase de los obreros, mi lucha tiene que ser con los obreros. Es en el único momento que la iglesia cristiana se suicida. Sí. Mira, yo en Esmeraldas me lancé para aconsejar. Sí, ¿qué regidor? Tenemos 30,000 cristianos en la provincia de Esmeraldas. Y con 10,000, 8,000, 11,000, tú llegas a ser concejal. Sí. Oye, no la iglesia no votó por mí. Es la pregunta que iba a hacer. Mi único pronóstico fallido en las elecciones pasadas fue lo que iba a sacar el Partido Generación de Servidores. ¿Por qué? Yo estimé un 3. Señores, hay 3 millones hay 3 millones de cristianos en Ecuador. Y el partido de nosotros, que es cristiano, que es un pastor, Nelson Almeida, sacamos 180,000 votos. De 3 millones. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando es que debemos concientizar, educar y fijar una línea muy clara. Los valores y principios cristianos, no de la religión, cristianos, de Cristo, con la ética, llevarlo a la política, pero no meter la política en la iglesia. Sí. Exactamente. La iglesia es para adorar a Dios. Exactamente. La iglesia es para adorar a Dios. Y en la iglesia están los rojos, los azules, los amarillos, en términos de ideología que se le debe respetar. Va a sonar feo como lo voy a decir, Mariano, y cierro aquí. Para los cristianos en este país, ¿es más confiable un político corrupto que otro cristiano? No es más confiable, es un problema de identidad, de conciencia y de conocimiento. Al no tener conocimiento de lo que es la política y no tener conocimiento de clase, se pierden. Yo voy por lo que dice el señor, por la ética. O sea, hay gente que no se quiere regir por la ética. Correcto. Es que ocurre otra cosa. Es que se es primero político y luego cristiano. La generalidad cuando llega al cristianismo ya es político. Sí. Y aquí solo el transfugismo es arriba. El político de abajo aquí no se cambia. No se cambia. El político de abajo, el pueblo, si nació PLDista, usted le puede decir que el PLD es la encarnación de Satanás y sigue siendo PLDista. Y usted le dice al del PRD o al del PRM es lo mismo y sigue siendo. Y viene un hermano suyo y se candidateó, pero él no es de mi partido. No vota por el hermano. Eso pasa con los cristianos. Y muchos cristianos han pensado, óyeme, si yo consigo el voto cristiano, yo puedo ser presidente. No lo va a conseguir porque se es primero político y luego cristiano. Tenemos que movernos en los temas. De todas maneras, le tengo buena noticia. Tenemos aquí un abrazo directamente desde México para mis hermanos dominicanos y ecuatorianos de una mexicana. Entiéndase, Olga Macedonio Lozano, que coincide con lo planteado. Desde Jalisco, que coincide con lo planteado hace un segundo. Gracias, Olga, muy agradecido. Y sabemos que tú estás dentro de esa corriente, que sabes que entre los pueblos no hay esa locura que se meten los políticos, esas cosas.
Ahora sí, si ustedes lo permiten, Miki, si pudiera poner el cortecito para pasar al tema brevemente del conflicto Israel, Irán y el grupo Hamas. Medio de las tensiones que vive Oriente Medio por la escalada del conflicto entre palestino e israelíes luego de que el grupo militante Hamas lanzara desde la Franja de Gaza un ataque sin precedentes contra Israel el sábado, 7 de octubre, matando más de 900 residentes y capturando más de 100 rehenes, a lo que el gobierno de Israel, encabezado por el ultranacionalista Benjamín Netanyahu, reaccionó con un ataque masivo sobre la Franja de Gaza, que a la fecha ha dejado más de 34.000 palestinos muertos y más de 1 millón de desplazados, creando lo que la comunidad internacional ha definido como una crisis humanitaria. Ante la difícil situación en la región, ahora se suma el elemento de que Irán, el declarado archienemigo de Israel, que aunque han mantenido una relación tensa, nunca había atacado al Estado hebreo de manera directa. Sin embargo, este sábado, 13 de abril, lanzó más de 300 drones y misiles balísticos desde su territorio hacia Israel, sumando más tensión a la escalada que se vive en la convulsionada región. Pero, ¿por qué Irán se involucra en el conflicto y ataca a Israel de manera directa si hasta hoy no lo había hecho? El detonante inmediato del bombardeo sobre Israel por parte de Irán fue el ataque del 1 de abril al consulado iraní en Damasco, Siria, donde murieron 3 comandantes y 4 oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general Mohammad Reza Saedi, el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas iraníes. El ataque destruyó el edificio de varias plantas situado junto a la embajada de Irán en el distrito de Metzeh de la capital de Siria. Ante estos acontecimientos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió vengar la muerte de sus militares. Antecedentes históricos y rivalidad ideológica. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha adoptado una postura hostil hacia Israel, al que considera un tumor cancerígeno destinado a ser erradicado, según palabras de su líder supremo, el ayatolá Ali Khomeini. Este antagonismo se fundamenta en una ideología que coloca a Irán y a Israel en lados opuestos de un espectro político y religioso. Irán no reconoce la existencia del Estado de Israel y ha sido un apoyo constante para grupos como Hamas y Hezbollah, que comparten su enemistad hacia Israel. Orígenes del conflicto regional. Hasta mayo del año 1948 el Estado de Israel no existía como tal. Debido al gran antisemitismo que existía en Europa y luego del exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias estuvieron de acuerdo en crear un Estado para los hebreos. El problema era que los judíos eran una nación sin territorio, y ante esta situación todos volvieron la vista hacia Palestina, que según la Biblia, era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia, por lo que judíos de todo el mundo empezaron a emigrar hacia allí. Hasta que el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, con el apoyo de las grandes potencias, proclamó en Palestina el Estado hebreo de Israel, sin tomar en cuenta que en ese territorio ya existía una población viviendo durante siglos, y que entienden que esas tierras le pertenecen. Bien, vieron la introducción al tema del conflicto de Israel y sus vecinos árabes, y qué bueno que tenemos aquí con nosotros al doctor Modesto Montero para que nos dé su parecer en ese sentido. Mira, siempre que uno escucha con mucho entretenimiento cómo se narra la historia, a uno le trae una tristeza porque se reedita la historia. Y en ese reeditar la historia se acomoda las cosas. Y por eso es que se habla de una prensa mediática, que lo que hace es fijar en la retina, en el cerebro de la gente, algo que no es verdad. Yo he tenido la oportunidad, perdonen la inmodestia, de ir 5 veces a Israel. No de turismo, sino a estudiar. He tenido la oportunidad de viajar 4 veces a Egipto. He tenido la oportunidad de recibir enseñanza de un rabino, pero también he tenido la oportunidad de recibir enseñanza de una mezquita en Egipto.
Cuando ustedes agarran la historia de ahí, se suscribe a Abraham. Abraham es el patriarca que viene de Ur de los Caldeos, de una Mesopotamia, que es la tierra comprendida entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Sí. Y a partir de ahí, Abraham es el patriarca tanto de Israel como de los palestinos. No digo de Egipto, porque Egipto es el país más antiguo, que tiene más de 6.000 años de antigüedad, y lo evidencian las pirámides, lo evidencian una serie de cosas. Una civilización. Entonces, cuando nosotros partimos de ahí, por eso reeditar la historia es peligrosa. Sí. ¿Cómo podemos decir que los palestinos, la parte de Hamas, estuvieron primero que el pueblo de Israel en esa tierra? No es verdad, porque ellos tienen su origen en Abraham. Tanto así que Abraham tiene 2 hijos, uno es Isaac, que es de Abraham con la esposa, e Ismael, que es la historia que narra la Biblia, que como Sarai no podía tener hijo, le pasó a la criada. La esposa de Abraham le sugiere a Abraham que se llegue a la criada, que es muy interesante. Por eso hay que conocer la historia. Apunten ahí, investiguen. No estoy dando clases. No estoy dando clases. Claro, modestia es aparte, lo que estoy tratando es de dar mi exposición, ¿verdad? Sin ánimo de darle clases. Yo he escrito aquí hoy más que en el último cuatrimestre de la universidad. Ustedes son personas muy inteligentes y no me parece que yo esté a la altura para darle clases. Pero fíjate, en el Ur de los Caldeos existe el código Hammurabi, que ha sorprendido al mundo entero. Es el código para esa época muy moderno. Entonces, el código de Hammurabi, particularmente, entre otras cosas, tenía algo muy interesante que decía que si un hombre tenía una esposa y tenía esclava, se podía llegar a la esclava y que los hijos de la esclava eran hijos legítimos, porque la esclava se consideraba como una propiedad más. Propiedad de la casa, sí. Entonces, eso decía el código de Hammurabi. Entonces, cuando Sarai se acerca a Abraham, le sugiere eso. ¿Por qué? Porque ellos venían de Ayuda de los Caldeos, ellos fueron formados ahí, tenían la cultura, habían asimilado la cultura, su cultura era de ahí. Entonces, nace Ismael y nace Isaac. Ismael tiene que ver con los que están en Hamas y en Egipto y toda esa gente. Y por cosas históricas se viven peleando. Desde el nacimiento Nacieron mismo. En conflicto. Desde que el nacimiento mismo. Entonces, fíjate, cuando dice lo que pasan ahí, que esto es un problema político-religioso, es cierto. Yo he estado en Israel 5 veces. Y hay lugares donde los israelitas y los que no son israelitas viven en paz. Porque la religión no es fuerte. Pero no, la religión es fuerte porque la parte de Hamas es de Islam. Y son radicales. Fíjate que dentro de ellos mismos hay una división que la representó Rafah. Entonces hay 2 partidos políticos. Uno que está a donde está el problema ahora y otro que está en la ribera. Los que están en la ribera, donde está el Belén, donde nació Jesús, no pertenece a Israel, pertenece a la ribera de esta gente. ¿Por qué no tienen problema? Entonces, Irán es Islam. Y están en contra totalmente, son radicales, y no solamente están Hamas, Irán, también hay otro grupo en el Medio Oriente. Hezbollah. Entonces, fíjate, todos ellos son gente radicalmente religioso y político. A donde se une la política con la religión es el caos. Entonces ahí, por ejemplo, en lo que particularmente Jerusalén, tenemos la particularidad, Tierra Santa, que es sagrada para los cristianos, es sagrada para los judíos y es sagrada para los islámicos. Te voy a contar una historia que está ahí, la pueden verificar. La tumba de la esposa de Abraham, ¿dónde está? Está en la parte de Palestina, o sea, de la parte, no de Hamas, sino de Jafat, de la gente que en la ribera ahí. ¿Y qué pasó? Porque ellos compraron esa tierra. La mayoría de los judíos que regresaron de Alemania compraron la tierra. No fue que se la robaron. No, precisamente, pero... Entonces, pero cuando tú escuchas una narrativa como esta, lo que están diciendo que el intruso aquí es el pueblo de Israel, y no es verdad. Pero entonces, una pregunta. No es verdad. Una pregunta, doctor, ¿verdad? Con todo respeto. Hasta 1948, que es cuando se funda el Estado hebreo, los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo.
Y la gente jamás también, no ninguno de los dos, y hasta altura de juego todavía no. Eso se conocía como Palestina. Sí, Palestina. Eso era Palestina. En la serie que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después, ¿verdad? Como narraba ahí, el antisemitismo y la cosa en Europa y esas cosas, entonces se entiende que Israel necesitaba un Estado. Ahí está lo que se llama, lo que se conoce como porque así como hay palestinos y radicales, también está el sionismo. El sionismo, que también son extremistas, muchos de ellos. Los israelitas extremistas, porque hay dos grupos extremistas, los sionistas y los de Hamas. Pero antes de 1948 no existía ahí el Estado de Israel. No existía ningún otro Estado, ni de Israel ni de los otros. Eso porque era Palestina todavía, fíjate, en el 1948 se trató de que existieran los dos estados. Israel coexistieran. Israel lo aceptó y los otros no lo aceptaron. Sí. Porque el problema es que los otros no aceptaron. Exactamente. Porque los otros decían que esas tierras pertenecían a él. Se hizo un acuerdo previo y a la hora de ejecutarlo nada más se dio una parte. Yo te cuento una historia. Yo una vez estuve en Egipto y el que nos estaba dando la historia, estaba estudiando historia, me dijo: oye, Modesto, yo he observado que ustedes le tienen más aprecio, aman más la cultura de Israel que la de nosotros. Entonces yo lo miré y le dije: mira, te voy a ser muy sincero. Lo que pasa es que yo tengo la cultura de Israel, me apega más a mi fe cristiana que la de ustedes. Pero no es que nosotros lo amamos más. Entonces me dijo: ahora te voy a hacer una pregunta, me dijo. ¿Cuál fue el hijo que se sacrificó? ¿Ismael o Isaac? Porque nosotros creemos que cuando Dios habló con Abraham, oye este punto que es muy interesante, cuando Dios habló con Abraham y le pidió que sacrificaran un hijo, no fue a Isaac, sino fue a Ismael. Dicen los islámicos. Sí. Entonces yo vengo y le digo: a ver, ¿cuál es el punto de vista central? ¿A qué hijo había que sacrificar o Dios quería probar la obediencia de Abraham? Probar la obediencia. Entonces, si tú crees que fue Ismael, fue Ismael. Si los otros creen que fue Isaac, fue Isaac. Pero ninguno de los dos son el punto que Dios quería probar. Dios quería probar la obediencia de Abraham ante una orden que lo llevaba a sacrificar a alguien que amaba. Porque la Biblia dice: sacrifícame a Isaac, al hijo que tú amas. O sea, aquí la esencia teológica es sacrificar lo que tú amas. Y déjame decirte una cosa. Tú puedes regalar lo que tú no amas. Hasta la esposa, si no te llevas bien con ella. Pero cuando tú amas algo, hermano, tú mueres y no regalas. Hasta unos zapatos que te gusten, te da brega prestarlos. Se supone que es un sacrificio. Se supone que un sacrificio a Dios debe ser un sacrificio de algo perfecto. No, porque lo que le estamos pidiendo, si van a sacrificarle a Dios, espérate. Yo no quiero darle yo no quiero darle clases de teología. Recuérdense que yo soy teólogo. Mickey, pero ayúdame. Más que una clase de teología, es el propósito. La intención del hecho. Y lo que Dios quería probar es la obediencia. Porque hay un paralelo ahí. Y le pidió lo que él amaba. Sí, pero hay un paralelo. Después de ahí tú puedes... No te me vayas déjame terminarle con la idea, porque no tenemos la noche entera para hacer el programa. Mira, porque hay un paralelo en lo que pudo haber sido el sacrificio de Isaac y lo que luego fue el sacrificio de Jesús. ¿Me entendés? Son seres perfectos. Jesús acaba de dar... Sí, mira, si le falta un dedo a algo que van a sacrificar a Dios, no se lo puede sacrificar. Tiene sentido. Porque está imperfecto. Teológicamente, lo que tú acabas de decir... Él entregó a su hijo amado. Lo que tú acabas de decir es lo siguiente. Repite mi obra. Sí. Dios mostró que lo que Él te pide que tú hagas, Él lo va a hacer. Porque Él le pidió a Abraham, ojo con esto, que esto es muy interesante, teológicamente lo acaba de poner en el punto clave de la teología. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, tres cosas interesantes ocurren. Lean esa historia bíblica. Isaac le dice: padre, aquí está la leña, está esto y el cordero. Y entonces el padre le dice: Dios se proveerá del cordero. Dios proveerá. Y sigue. Cuando él iba a sacrificar, yo le dije: detente, Abraham. No lo sacrifica. Y al frente aparece un cordero. Lo que tú acabas de decir, ese cordero representaba a Jesús, que luego iba a morir en la cruz del Calvario en lugar de tu persona y la mía. Tú acabas de hacer una síntesis, una exégesis en la combinado con la hermenéutica. Porque hay mucha gente que
que tienen resistencia contra Dios y creen que nosotros los cristianos no somos científicos. La teología es una ciencia basada en las exégesis que tú acabas de mencionar, pero la hermenéutica es parte de la ciencia. Lo que pasa es que dentro de la hermenéutica se encarga de interpretar lo que tú tienes al frente. Y la hermenéutica bíblica se focaliza en el estudio de la Biblia, pero es una ciencia, porque estudia la historia y estudia lo que el logo, lo que nosotros decimos, lo que yo tengo al frente. Ahora, lo que pasa es que hay un montón de gente que lo que tienen es doctrina y no tienen teología, no son teólogos. Y hablan y viven hablando una serie de cosas. No voy a decir que son disparates, porque eso es falta de respeto a la gente, pero está descabelladamente distorsionado. Sin ser teólogo, lo que usted ha dicho es la esencia de la fe cristiana. Jesucristo representa ese sacrificio perfecto, tal como usted lo ha dicho. Señores, ustedes ven por qué en este programa somos presumidos de nuestros invitados. Esto no puede seguir otro día. No, las puertas están abiertas para... Esta es la introducción del tema. Las puertas están abiertas y siempre lo estarán para invitados como Modesto Montero. Fue un gran placer sin para nada nosotros. De modestia. Tenerlo con nosotros. Modesto, finalmente, aunque estamos pasados y ya Miki no está haciendo más señas con Queche, para despedirnos despedirte ya del público que te está viendo, algún mensaje final. El momento es oportuno. Mire, muy pocas veces entro en elogiar a quienes me entrevistan, pero me he sentido que tengo frente a mí un panel de personas que leen, que tienen criterio, que obligan a quien están entrevistando a sacar lo mejor de uno. Con toda modestia, sin presumir nada. Más que salir yo bien en esta entrevista, yo creo que han sido ustedes que me han dado la oportunidad, me preguntan cosas profundas y me dan la oportunidad de que conteste en toda libertad. Agradezco profundamente. Yo duro mucho sin venir al país porque tengo un ministerio y una iglesia bien grande. Soy catedrático universitario de una universidad teológica en Estados Unidos y tengo mucha responsabilidad, pero yo creo que no va a ser la primera vez. Este año pienso viajar varias veces aquí y si ustedes lo consideran, cuando yo esté aquí, pues con mucho gusto vengo a este programa. Será nuestro placer. Es uno de los programas que me he sentido. Hay que repetirlo. Yo me he sentido cómodo en dos grandes, en todos los programas, pero lógico, que fue cuando me entrevistaron en la revista 110. Wow. Y ahora que ustedes me están entrevistando, estamos bateando. Me han obligado a sacar muchas cosas. Bueno, con esa palabra de Modesto y con el aplauso que despedimos a nuestros invitados, vamos a despedirlo y también despedimos el programa hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Parte 1. Analizando la cosa.